Yo sé que a usted le pasa, que uno se siente como destramado, doblado, le duelen los lumbares. ¿Sabe cuál puede ser el problema? El calzado. Dime en qué trabajas y te diré qué calzado usted tiene que usar. Así que vamos a decirle adiós a esos dolores con un buen calzado. Hoy tenemos a la doctora María Laura Chavarría. Bienvenida, doctora. Gracias. Y a Flor Garbanzo, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, ¿qué tan importante tiene que ser el calzado conforme lo que uno hace en la vida? En general, yo creo que nosotros no podemos pasar muchísimo tiempo con un zapato incómodo. Hay datos interesantísimos, por ejemplo, la Asociación Americana de Pie y Tobillos hace algunos años un estudio demostró que el 88% de las mujeres usan zapatos más pequeños que la talla que les corresponde. Oiga usted. Es impresionante. El 50% de estas mujeres, fue un estudio en 356 mujeres y demuestra, por ejemplo, que el 50% tienen dolor en sus pies sistemáticamente, en los zapatos que usan de forma cotidiana. Doctora, ¿la salud de los pies arranca en el calzado? Pues en realidad podríamos decir que sí, que en el momento en que nosotros usamos un calzado inapropiado es como poner un zapato, digamos, es como poner el pie en un corsé. El zapato no debe ser el que moldee al pie, sino que el pie debería de ocupar el espacio que naturalmente él necesita. Y por ejemplo, lo que hablábamos, que la gran mayoría en realidad lo usan más pequeño. El pie sigue creciendo a lo largo de los años. No son solo los embarazos lo que hacen que el pie crezca, sino que también conforme va pasando el tiempo, el pie suele irse achatando, se van perdiendo los arcos naturales, las articulaciones se van reacomodando, reorganizando y eso produce un aumento en el tamaño del pie. Y aquí tengo que incluir a Flor. Flor, por ejemplo, en este zapato tan bello que uno dice, ah bueno, usted es 38, démelo 37 y medio, no importa, yo me lo pongo y se la pone y dice, no, esto estira. ¿Repercute eso en la salud también? Exactamente lo que decía la doctora, que acostumbramos a usar zapatos pequeños y eso nos va a repercutir a largo tiempo, a largo plazo. Por ejemplo, este tipo de zapato es un zapato que estira, digamos, para casos de pies que tengan los deditos garra o que tengan más sensibilidad. Siempre es importante calzar el pie, ¿verdad? Que quede bien, que no haya ningún tipo, digamos, de roce fuerte en el pie para que no cause ese tipo de dolencias. Doctora, termina el día y uno dice, es que me duele como el talón, me duele como el dedo. ¿Cuáles son los puntos donde más se recarga el pie, doctora? Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos a nivel del pie es el antepié, las metatarsalgias, que son los dolores a nivel de donde las articulaciones de las falanges se encuentran con el metatarso, es el lugar en la zona de apoyo más importante. Cuando usamos zapatos de tacón, por ejemplo, todavía recargamos muchísimo más. Porque estaría la postura así, ¿verdad? Sí, y además los dedos se hacen hacia adelante y se apiñan en la parte de adelante del pie. El dedo debe estar abierto. Cuando usted compra un zapato, hay una serie de pautas importantísimas que tenemos que hacer. Primero, debemos de empezar al principio cuando nos lo probamos, debemos recordar siempre que tenemos un pie más grande. Siempre hay un pie más grande que el otro. Siempre hay un otro. pie más grande que el otro. Eso es lo cierto, normal. Todos lo tenemos, todos lo sabemos y aún así a veces nos probamos el zapato que está disponible en la zapatería, a veces para no incomodar o por alguna otra razón. Entonces, el pie tiene que caber completamente adentro del zapato. De manera que cuando yo me pongo de pie, debe haber al menos un dedo, 1 centímetro. Que uno le hace a los chiquillos, que le pone aquí y uno dice, vea, le sobra esto, ¿verdad? Pero eso lo hacemos en los chiquillos para que el zapato no lo tengamos que comprar muy rápido. Claro. Sobre todo para que quede rendidor. Claro, que le dure por lo menos Pero un año. nosotros los adultos también tenemos que usar zapatos que nos dejen un dedo al menos adelante del dedo más largo del pie y además que los dedos se puedan mover, porque a la hora de caminar los dedos tienen que hacer una acción Y a veces están todos apuñados, ¿verdad? que si están apiñados no pueden hacer y vamos perdiendo fortaleza en los músculos intrínsecos del pie Flor, con el tiempo. ahora sí, ¿cómo escogemos la talla perfecta para nosotros y que no nos haga mal esto, ¿verdad? Exacto, en ese caso hay que escoger hormas que no sean muy pequeñas en la parte de la punta. Usualmente los zapatos de ahora son puntiagudos o tienen una forma más angostita. Necesitamos que el pie esté liberado, como dice la doctora, que no hayan puntos de presión para evitar esos dolores comunes y que no quede tampoco
apretado, pero tampoco que quede muy flojo, ¿verdad? Y aquí viene un punto, perdón doctora, de que también usted agarra un zapato y dice, qué lindo se me va a ver, pero donde usted lo alce, está pesadísimo, es como una pesa de 10 kilos, entonces se los ponen, pero no los manejan bien. ¿Le puede hacer mal al cuerpo esto, doctora? En algún momento el zapato demasiado pesado puede llevarnos a hacer una especie de sobreesfuerzo a la hora de la fase oscilatoria del paso, en donde para aclarar el pie nosotros tenemos que balancearlo hacia adelante, y si el zapato se convierte en un peso muy importante para el cuerpo, empezamos a utilizar no el cuádriceps, que es el músculo más importante que tenemos en el muslo, sino un pequeño músculo que se llama el sartorio, que empieza a doler en la parte interna de la rodilla. Empieza a doler atrás, y empieza a doler. ¿Qué es esto? ¿Por qué me duele aquí? Toda ¿verdad? la cara medial se empieza a recargar. Es muy importante recordar que cuando se han revisado los estudios, también los hombres tienen una gran cantidad de errores a la hora de comprarse un zapato. Lo más importante para lo que hablaba Flor es que hay que medir el pie. Por lo menos una vez cada año deberíamos de medirnos el pie. La mayoría de las mujeres que usan zapatos más pequeños tienen al menos una década de no haberse medido el pie. A la puchica. Y hay un estudio también de la Asociación de Podiatras en Estados Unidos que demuestra que 1 de cada 4 hombres usa un zapato que no es apropiado para su tamaño. Oye usted. Flor, ahí uno dice, qué zapato más bello, me lo voy a comprar. Y uno nada más ve esto por fuera, pero uno nunca agarra y dice, mira, será antideslizante, ¿cómo tiene que estar esa suela, Flor? Ok, eso es importante también ver en el tipo de edades que se utiliza el zapato. Sobre todo cuando es un adulto mayor, es importante usar el antideslizante para no haber una caída. Sí. De igual forma, también nosotros podemos utilizar el antideslizante para evitarlo. La suela es importante también que sea liviana, que no sea un zapato muy pesado para evitar ese esfuerzo, que es lo que mismo decía la doctora. Y la suela antideslizante propiamente sí es para una persona más adulta mayor, para que tenga mayor agarre a la hora de caminar. ¿Cuál es el ancho recomendado de la horma para que no se le apuñen los dedos, verdad? Sí, exacto, y eso es a lo que volvemos a lo mismo. Al comprar un zapato pequeño, apuñamos los dedos, ¿verdad? En el caso como ese tiene flexión, es un zapato ¿cómo cede esto? Cede, exactamente, entonces no va a causar ese roce. De igual forma, si lo compramos pequeño, siempre también vamos a encoger los dedos. Siempre hay que ponerlo de manera que el pie quede libre. No presionar el pie, ¿verdad? Y que él ande tenso, por decirlo de una forma. Y de todas las recomendaciones publicadas, una cosa muy importante es que recuerden que no existe esa historia de que voy a acostumbrar el zapato. El zapato desde el día que uno lo compra, debe de ajustarse a la forma natural de mi pie. De lo contrario, no es un zapato apropiado para mí. Tampoco comprar un zapato en una talla aún mayor para que me quepa mi pie de ancho es apropiado. Lamentablemente, siempre hay que pensar en escoger algo que me sirva a mí para no empezar a tener problemas a largo plazo. Los zapatos estrechos, como habíamos dicho, pueden producir una gran cantidad de condiciones médicas, como el dedo en garra, el dedo en mazo. Y después dice, qué raro, ¿por qué se me deformó este dedito? ¿verdad? Los juanetes, doctora, y están relacionados también con el zapato estrecho. Y mucha mujer dice, qué lindos que son los tacones de aguja, ¿verdad? Qué bonitos se ven, y usted lo ve ahí en la pantalla y se camina, y esto es un espectáculo. Pero ¿cómo tiene que ser el tacón, sobre todo con las mujeres, doctora? Algunos colegas llaman al zapato alto el síndrome del zapato chino. Recuerdan que las chinas en la antigüedad solían fracturarse los pies porque cuanto más pequeño fuera el pie, se consideraba más atractivo. Pero también lo que hace el zapato en alto es que disminuye la longitud de la horma del pie y nos permite entonces de alguna forma caminar con un poco más de bamboleo a la hora de mover las caderas, levanta también los cuadriles de las mujeres y le permite a la mujer entonces verse un poco más graciosa a la hora de caminar. Este efecto también lleva a una gran cantidad de problemas a la hora pues tal vez en el transcurso del tiempo. Entonces, cuanto más angosta sea la punta del zapato, más inseguridad hay en el paso y a la misma vez, pues las estructuras que van del pie hacia arriba se van a recargar. Primero en la parte anterior de la rodilla, la rótula se roza muchísimo más con el fémur, con la cara anterior del fémur,
y produce molestias en las rodillas que todas en algún momento hemos sentido después de una noche de Que hay que fiesta. bajarse, ¿verdad? Y uno dice, ay, pucha, ¿qué? Sí, y los dolores lumbares, el pinzamiento, sobre todo todas las estructuras posteriores de la columna. Doctora Flor, para esas personas de jornadas largas, cocineros, los peluqueros, ¿verdad? Las personas que tienen que estar de pie, tal vez en un banco, ¿verdad? Tienen que estar todo el día. ¿Cómo tiene que estar el calzado, Flor? Sobre todo esas personas que tienen mayor impacto a la hora de estar en el trabajo, necesitamos un zapato que sea sumamente suave. Es importante también valorar la parte de la plantilla del zapato. Al tener un soporte en el parte del arco longitudinal, arco anterior y transverso, eso nos va a ayudar a que haya más confort en el pie, que esos 4 arcos que tenemos en el pie se liberen y tengan mayor comodidad a la hora de estar de pie, ¿verdad? Entonces es importante que sean suave por dentro. Digamos, por ejemplo, un cocinero se ocupa que sea material de cuero, porque es un material más resistente. Si llegara a caerle grasa, eso no va a llegar a quemarse, Exacto, o porque exacto. no es un material hay que proteger sintético. también el piecito, ¿verdad? Exacto, entonces ahí en esa parte es importante recalcarlo, ¿verdad? Que sea la piel, ¿verdad? Original del zapato. Por ejemplo, para los cocineros, ¿cómo lo ve? Ok, ese para los cocineros, si vos ves, tiene aquí esta telita de neopreno, entonces esa no es recomendable. No es recomendable. Esa podría ser como para los médicos, enfermeros, que es más suave, que el pie está más liberado, pero para ya la parte de cocineros sí ocupamos algo que dé más Algo que nos tape, ¿verdad? Locura. Que Porque cubra un esto, poquito de más. hecho, sí, aquí no tenemos ahorita de todo de cuero, pero sí se hace el zapato en la parte de todo de cuero para evitar, ¿verdad? Doctora, cuando uno llega en la tarde y no aguanta la planta del pie, si se sufre la planta del pie, ¿cómo tenemos que buscar ese calzado? Las recomendaciones de los ortopedistas es siempre el zapato, como decía Flor, tiene que ser suave por dentro, pero la suela debe ser rígida. Uno de los grandes errores que cometemos es que cuanto más dolor tenemos en la parte anterior del pie, que fue lo que señalamos ahora, más empezamos a buscar zapatos de suela suave. Si la suela del zapato, esta es la plantilla interna, ¿de acuerdo? Y esto es la suela de lo que estamos hablando aquí en el zapato, en esta parte de acá. Esto debe de ser rígido, porque también cuando la suela es demasiado suave, lo que produce es una sobrecarga a la hora de que damos el paso. Las articulaciones entonces empiezan a trabajar más de la cuenta con cada uno de los pasos. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de proteger el pie de esa sobrecarga, estamos hablando de las personas que pasan muchísimas horas de pie, como nosotros, los cirujanos, como los cocineros, las enfermeras, las personas que trabajan normalmente también como meseros, son característicos que dan muchísimos pasos en un día, no pueden jamás sobrecargar eso. Por eso es que el zapato tampoco debe ser suave por completo. Doctora, la recomendación para esas personas que tienen el dedo de garra, ¿verdad? Que tiene un dedito metidito y ese es el que siempre les duele con el calzado. Duele primero por el roce con el zapato, es la queja principal de la mayoría de mis pacientes. Doctora, ya no hay ningún zapato que me puedo poner porque me roza la parte del pie que está levantada. Pero también es el producto final de todo un síndrome de hiperapoyo o de exceso de apoyo de los dedos menores, que sucede a veces en los pacientes que ya de por sí también están gestando un juanete, que es el otro tema que tampoco hemos hablado. ¿Puede ser abierto adelante, Flor? Puede ser abierto, por ejemplo, en este caso tenemos la opción de poder levantar la parte del... Aquí importante. ¿Verdad? De acá. Sí. Entonces, si el dedo es garra, ¿verdad? Que es como un ejemplo así, ¿verdad? Podemos elevar esta parte de acá para evitar ese tipo de roce. Al igual que estos otros, estos también son suavecitos, ¿ven? Y libera también la parte de la presión de los deditos. Aquí estos tienen una opción para hacer un poco más larga la tira, más largo, para poder tener más libertad en los dedos. Sí, y es importante recordar que la mayoría de los pacientes en realidad tienen esta queja de no encontrar un zapato apropiado, pero que también muchas veces necesitamos colocarle órtesis plantares porque estas cosas se operan realmente cuando ya llegamos como un último recurso. Antes de eso contamos con un montón de posibilidades como la ferulización, como poner una plantilla que reacomode el arco anterior del pie, que es lo que realmente se está cayendo, es la parte justamente que señalábamos ahora
en el modelo, en donde tenemos ese apoyo exagerado de dolor, y a la hora de levantarlo podemos estilizar un poco, estirar un poco el dedito. Para la gente que tiene callos y juanete, ahora sí, ¿qué buscamos, doctora? Porque sí, los callos son bastante dolorosos. Lo mismo, muy importante. Yo creo que esto podríamos llamarlo como un problema realmente de salud pública, y podemos empezar con la prevención. Para todas aquellas mujeres que aún no han desarrollado un juanete, que tienen una herencia familiar, porque esto es una enfermedad muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres, ¿verdad? Eso sí es muy importante recordarlo. Sobre todo porque se sabe claramente que una de sus causas es el zapato, ¿de acuerdo? Y entonces yo creo que todas, hoy por hoy, tenemos que aprender a escoger zapatos cómodos. No necesariamente un zapato tiene que ser tosco o desagradable o poco estilizado. Y vea qué lindos estilos tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos estos zapatos que se ven bastante apropiados, ¿verdad? Y tienen una horma ancha, que es lo más importante. Entonces, para todas las chicas ahí en la casa, cuídense sus pies con tiempo. Estamos en este momento... Todavía se puede. Todavía se puede evitar casualmente esto. La única manera de lidiar ya con un juanete cuando lo tenemos es usar cada vez zapatos en donde ya se nos va acabando la gama de elección, y siempre zapatos que nos permita mover los deditos y estar cómodas a lo largo del día. Doctora María Laura, Flor, bienvenida siempre y muchísimas gracias por hablar de este tema. Gracias a ustedes.